Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a esta su entrevista, como siempre, la entrevista de la semana. 107.5 es el dial de su radio Universidad de los Lagos y las pantallas de Lagos TV. Bueno, voy a presentar a quien me acompaña. Ella es la doctora Jimena Colipán Uribe. Mucha atención, profesora de Matemática y Computación de la Universidad de los Lagos, máster en didáctica De la ciencia. de la ciencia, lo anoté aquí, no me entendía la letra, ve con el apuro. Y esto es en la Universidad Joseph Fourier de Grenoble. Grenoble, Francia. Y también doctorada en matemática del Instituto Fourier. Bienvenida a la entrevista de la semana, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que sí, pues anoté aquí recién y como esto para demostrar la autenticidad, lo anoté tan rápido y dije, tengo la letra fea que hasta yo me enredé. Bueno, contarles sí, agradecer el tiempo de la doctora que está acá en Osorno, está en la universidad, en el contexto de lo que fue, ¿cierto?, la inauguración de la tercera Semana Nacional de las Matemáticas, donde la doctora realizó una charla, la exposición principal. Así que, pero antes de llegar a eso, este espacio tiene como un sello poder conocer la persona que está detrás del rol. Y en este caso, ya sabemos todos los títulos, pero el vínculo, por ejemplo, con la Universidad de los Lagos, ¿cómo se da eso, el haber sido estudiante, haber avanzado en estos estudios y dónde estás trabajando ahora? Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Para mí es un honor estar acá como egresada, justamente como titulada de la universidad. Así que esta es mi casa. Bueno, yo vengo de una familia que siempre nos inculcó a mí y a mi hermano la importancia de estudiar. Mi familia son por el lado papá, mamá, son profesores. Entonces, siempre nuestra meta siempre fue la universidad y más allá. Entonces, por ejemplo, yo digo que yo soy una privilegiada. Yo tuve la suerte de nacer en la familia que nací. Y entonces no quiero decir que es como un mérito mío, sino que es porque tuve la suerte de nacer donde nací. Por ejemplo, mi papá nos contaba cuentos, nos inventaba cuentos. ¿Ya? Entonces, la imaginación, la creatividad, el leer, todos los libros, me acuerdo que yo juntábamos los Icaritos en la casa de mi papá. Los Icaritos, sí. Sí, pues yo era la encargada de guardar, de ordenar los Icaritos en la casa. Entonces, cuando mis hermanos llegaban y nos decían, ya, ¿de qué es tu tarea? Le decía yo, de esto, ya. Yo buscaba el Icarito y le pasaba la ficha para que recortara esa imagen y nada más. Y de vuelta. Entonces, por ambos lados, paterno y materno, era como, no obligación, sino que era como el camino que tú tenías que seguir, no había otro. Entonces, y bueno, y casi todos también, gran parte de mis tíos estudiaron acá en la universidad. Cuando fue Universidad de Chile, cuando fue Hipo, y después cuando se volvió a la Universidad de los Lagos. Mi familia son de Osorno, entonces es la casa de Una estudio tradición. de mi familia. También, ahora mis primos más pequeños también están pasando por acá. La familia, hemos estado siempre aquí, es como de la casa. Entonces, Vinculada. sí, bueno, no es que no es que la familia dijera, ya no, acá tienes que, es como la opción. No, no había opción, nosotros teníamos que estudiar acá. Era como todos habían estudiado acá y aquí tenías que estudiar. O sea, no. Entonces, por eso que no digo que fue realmente una decisión de decir, ya no, quizás voy a seguir estudiando, quizás no, yo tenía que seguir estudiando y tenía que ser acá. No era- Claro, ahora es sumamente relevante esto de, claro, el agradecimiento al entorno, a la familia, porque la familia, todos sabemos, es el primer hogar. Sí. Y justamente es una bendición cuando la familia proyecta o inyecta, ¿cierto?, esta disciplina, esta inspiración. Eso. Porque ahí los padres van a ser nuestros primeros siempre tutores, Ujú. guías, etcétera. Así que por eso que yo te digo que no es... y ahí empezamos a hablar esto de meritocracia y todo, que yo tuve la suerte de nacer en la familia que probablemente si no hubiese sido así, mi camino habría sido otro. Entonces, por ejemplo, yo de chica sabía lo que era hacer un doctorado, cuando nadie de mi generación sabía. Entonces, Ya tenía el eso te lo conocimiento da. Yo ya sabía que los estudios no terminaban una vez que tú salías de la universidad. del pregrado. Sí, entonces no sé, porque cuando salía la película, por ejemplo, Indiana Jones, yo siempre ¿Ya? cuento esa historia,
que Indiana Jones le decían Doctor Jones. Entonces tú decías, ¿pero por qué le dicen doctor si es un arqueólogo? Po? Pero yo sabía que era porque había hecho estudio de doctorado y que por eso le decían doctor. Entonces, bueno. Bueno, eso es fantástico, de acuerdo, claro, a este entorno. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo es el salto a Francia para ver este máster de didáctica de las ciencias? Bueno, cuando yo me formé, estaba terminando mi carrera. Me gustaba mucho matemática. De hecho, en mi trabajo de titulación lo hice en matemática. Pero a la vez, o sea, tenía profes que me motivaban harto en matemática. Y ahí el profesor Jorge Weber, sí, que lo voy a nombrar, que falleció hace poco, me dio mucha pena. Él, no sé, me motivaba siempre por el área de matemática. ¿Ya? Pero por el otro lado tenía a mi profe Álvaro Poblete y a Verónica Díaz, que me tiraban el bichito de la educación. A mí me gustaba ser profe, siempre me ha gustado enseñar, ¿ya? Pero era en el ámbito de la investigación, era cuál de las dos elegir. Y ganó la educación matemática. Entonces, en ese tiempo me acuerdo que, bueno, en posibilidades de hacer el doctorado en Chile era casi nula. Y casi toda la gente de mi generación se estaba yendo a España, porque era como que ya el boom del doctorado y se estaban yendo a España. Y había muy pocas becas. Y ahí como conversando todo, en matemática resulta que varios matemáticos chilenos ya se habían ido a doctorar en matemática. Pero en educación había como un pequeño grupo que se estaba formando, que ya estaba en París, pero que estaba en Grenoble y estaba haciendo cosas en relación a matemática, no solamente a didáctica de la matemática, sino que tomaban matemática, la matemática esa dura, pura de investigación, y la trataban de transformar, ¿cierto?, para hacer trabajar en el colegio. Y lo que se hacía era simular lo que hacía un matemático en su escritorio, en su laboratorio, digamos, a simularlo en la sala de clase. Y eso así como yo dije, ¡ay, qué fantástico! Esto es lo que quiero. Entonces, a ellos los conocí en el máster en Francia, después seguí con ellos en el doctorado y ahí sigo. Pero claro, o sea, estamos hablando, usted también a lo mejor va a concordar con nosotros, auditor, televidente, que la familia, decíamos, es el pilar. Pero el hijo, la hija, también tiene que tener la fuerza, la disciplina para no morir en el intento. Entonces, respecto de aquello, por ejemplo, ¿cuál sería ahí, crees tú, el motivo que está inculcado por los padres? Sí, pero para seguir avanzando, para encantarse, para enamorarse de un área. Ya. Sí, eso como hace poco hablábamos de eso y yo, la verdad, yo era buena para todo. Así como que me gustaban todas las áreas. ¿Eh? No mucho química. Creo que química era la que menos me gustaba. Me encantaba historia. Siempre me gustaba leer también. Pero matemática me daba una cosa que las otras ciencias no me daban, que era resolver problemas. Entonces, ya, no sé, bueno, profesor, estoy hablando del liceo. Yo estudié en el Carmela Carvajal. Y tenía un profe tan bueno, le decíamos Petete. Así que yo creo que varios de los que escucharon, si pasaron por el Carmela, era un profe súper bueno, súper entretenido y además nos daba como desafíos. Nos daba problemas. Entonces, el sentir, por ejemplo, ya, llegaba el problema y yo lo veía como un desafío. Y cuando yo lo resolvía, sentía como que me creía no sé, la niña más bacán del mundo. Así como que, lo resolví. Y entonces, cuando no podía resolverlo, era como que me obsesionaba. ¿Cachai? Entonces, a veces había como frustración por no resolverlo y seguía. Pero cuando lo resolvía, esa sensación no me la dan todas las otras ciencias. ¿Cachai? Y por eso que yo creo que, sí, no es por eso creo. Eso es lo que me motivó a seguir estudiando matemáticas. Y respecto del mundo, del ámbito laboral, después de estos estudios, vuelve a Chile. Uh-huh. ¿Y dónde empieza a trabajar? Talca. Talca, París y Londres. Ya. Sí. No, tengo un talquinito, así que no puedo hablar mal de Talca. Ya, sí. Un pequeño. Sí, mi bebé tiene 10 años ya. De hecho, él nació en Talca. Y tengo una francesa, así que esa nació en Francia. Ya. La Sofita. La pareja. Sí, mis bebés. ¿Por qué llegué a Talca? Porque era Talca, París y Londres. Sí. Puede ser. Sabes que yo, Talca era una de las ciudades que encontraba más feos de todo Chile. Sí, una vez fui
estuvimos en un congreso en Talca y yo me acuerdo que pasé tanto frío y era tan fea la ciudad, bueno, ahora está más bonita, que yo dije, ¡ay, qué lata vivir acá! 20 años después estaba viviendo ahí. Así como. No, mira, lo que pasa es que la Universidad de Talca es una de las universidades que se está desarrollando súper fuerte, hace mucho rato en investigación. Es una universidad que ha crecido mucho y, insisto, o sea, la calidad de la formación también, los aportes que se están dando a la región y la visibilidad de la Universidad de Talca es fuerte. Y el instituto, especialmente el Instituto de Matemática, es uno de los mejores de Chile. ¿Qué tiene ahí en la universidad? La Universidad de Talca. Sí. ¿Y ahí, qué ramos hace para quiénes? Pero por ahí llegamos, porque ya. justamente nosotros llegamos a Talca por la Universidad de Talca. Desde Francia, de Talca. Francia, sí, pues de ahí Ya. nos buscaron, no sé, me acuerdo que llegamos en ese tiempo con mi marido, que es el papá de mis hijos, y no, era Valparaíso, Santiago lo teníamos descartado porque Ya. Santiago era muy grande, y después era buscar algo más chico, y eso era Talca, y ahí llegamos a Talca, no sé, Ya. por eso, pero además por la universidad. ¿Cuál es la pregunta? Y ahí me imagino un reencantamiento. No, la pregunta era que, ¿Qué hago ahora? sí, al estar ahí en la universidad, ¿en qué fecha llegas? ¿Y cuáles son las cátedras, las clases? Ya, nosotros llegamos, o sea, yo llegué a Talca en 2014. Ya. En la Universidad de Talca he dictado ramos de matemática, pero en algún momento se abrió la carrera de pedagogía en matemática y yo estaba en el Instituto de Matemática. Entonces, pero la Facultad de Educación que había abierto esta carrera de pedagogía en matemática y física, tiene doble titulación, estaba en Linares y yo vivía en Talca. Entonces decían, ya, no, es que te tienes que ir a Linares. Y yo decía, ay, no. Hasta que un momento dijeron, no, ya, ¿sabes qué? No, sí, tengo que irme. Y me fui a Linares, a la Facultad de Educación. Y ahora soy la jefa de carrera de la pedagogía. Recién hace poco pasamos por un proceso de la segunda acreditación de la carrera. Somos una carrera nueva, joven. Y trabajo esencialmente en la formación de profesores, que me encanta. Formación de profesores. Sí. El acercamiento acá a la universidad para estas terceras jornadas nacionales y la charla, ¿cómo se llamaba? Para que le contemos cuál fue el objetivo de esa charla. ¿Cómo le puse la charla? Porque aprendemos matemáticas. ¿Por qué aprendemos matemáticas? ¿Por qué aprendemos matemáticas? Sí, sí, la verdad es que traté de hacer lo más lúdico posible. Que me dijeron fue muy lúdico. Quienes tuvimos la oportunidad, no, de verdad, quienes tuvimos la oportunidad de verla, de escucharla, yo en un momento dado decía, ojalá todos los profesores de matemáticas fueran así. De verdad, felicitaciones. Bueno, esa formación me la dieron acá. Así que... bueno, el sentido era, me dijeron que el público iban a ser profesores en formación y que iba a haber de alguna forma también estudiantes de enseñanza media, básica. Y luego me encontré que había más chiquititos, entonces estaba medio asustada de que no vaya a funcionar. Y el objetivo que les quería mostrar o lo que quería transmitir era que matemáticas no solamente son números, o sea, no solamente son operaciones básicas, o sea, si bien nosotros vivimos a través de las operaciones básicas, que es la matemática que nosotros siempre ocupamos, el sentido de tener que aprender más, de que te enseñen más matemática, es el pensar o razonar de forma científica, ¿ya? Y eso, o sea, y que nunca es malo que te enseñen de más. Es importante que nosotros siempre sepamos y contra más tengamos conocimiento de las cosas, más difícil que nosotros nos hagan tontos. O sea, la ignorancia es terrible, la ignorancia es lo peor que le puede pasar a un país. El opio de un pueblo. Exacto. Ahora, ¿cómo se puede motivar, justamente pensaba, a todos aquellos niños y niñas que primero a lo mejor no tienen el contexto familiar, primera escuela, hogar que tuviste, y segundo, niños que están hoy día, que también se habló en la charla, inmersos en este mundo adictivo del teléfono, del cual los adultos también
le demuestran una inconsecuencia muchas veces por la adicción. Entonces, ¿cómo se puede motivar el descubrir cuando esa cosa ahí es instantánea y atrapa y es adictiva? Está hecho para ser adictiva. Sí, pues no, bueno, la respuesta no la tengo porque si no... No, pero si no, no llegarían las querellas de la empresa, Sí. nos perseguirían como en las películas. Pero, ¿cómo crees tú que puede hacer una mamá, un papá, para motivarlos? Ya sea en cualquier área, pues, en el mundo de esto del por qué. No lo sé, por esto digo, no tengo la respuesta, pero te puedo decir qué es lo que hago yo. Sí, o en una clase, ¿cómo haces una clase de matemática un día normal? Por ejemplo, en la formación de profesores, los hago leer. Pero no como que se cuenten y empiecen a leer un paper, leen en voz alta. De verdad, creo que hemos perdido la habilidad de leer en voz alta. La gente ya no lee, de hecho. Entonces, creo que es muy importante que nosotros en la formación de profesores, nuestros estudiantes sepan leer bien y leer en voz alta y que puedan expresarse bien. Entonces, como una cosa que yo hago continuamente. Lo otro es para un poco como lidiar un poco con esta cuestión de ChatGPT. Estamos trabajando harto, hacemos evaluaciones continuas y bien son orales, ¿ya? O de estudios de caso, que se discuten y se trabajan colaborativamente entre los estudiantes. Y otra cosa también que es que a tus enemigos tú tienes que hacerlos tus amigos. Entonces, yo siempre digo así, ya, está el monstruo, esto de la IA, ¿cierto? La adicción del teléfono de los niños. Entonces ya de repente decimos, ya no podemos pelear con ellos. Lo que hay que hacer es unirnos. Y una de las formas en la que, por lo menos la IA, la estoy trabajando con los estudiantes, es que ellos la pueden ocupar, queda a libre disposición, pero como una herramienta. Entonces, como una herramienta de apoyo. Pero para eso, tú como profesor o evaluador, lo que tú tienes que estar entrenado para identificar cuándo la ocuparon para hacer todo el trabajo y cuándo no. Entonces, esa como habilidad también hay que ir adquiriéndola con el tiempo. Yo te puedo detectar un texto inmediatamente siempre, y ya no sé, Ya. pero... O sea, ahí no se salvan. No, a mí no me hacen eso. Entonces, siempre es como el trabajo colaborativo, ¿cierto? De ver, ¿cómo se llama? De resolver casos, de estudiar casos. Y ahí, no sé, yo no me acuerdo que hay una serie que a mí me encantaba que se llamaba Doctor House. Sí. Ya, yo hago lo mismo con mi estudiante. Entonces, planteo el mismo casos. estilo así. Sí, pues entonces ya ahí ¿Irónico nos ponemos también? y todo. Siempre. Lamentablemente, pero a mis estudiantes les gusta. Vamos a Sí. tener que tener uno de esos estudiantes para que nos cuente cómo la sufren, o no, perdón, cómo lo vive el proceso. Sí, no, yo lo paso bien. Yo me divierto haciendo clases. Ahora sí, mi estudiante no sé, tienes que preguntarle. Y respecto de la Universidad de los Lagos, ¿cómo ves esta universidad cuando tú estudiabas? Ahora se abrió, por ejemplo, este año la carrera de medicina veterinaria, más de 12.000 estudiantes en los 3 campus y sedes. Y bueno, y con este entorno privilegiado que tenemos también acá en Osorno. Sí, no, es impresionante cómo ha crecido. De hecho, yo le contaba a mis colegas que venían de otras universidades que cuando yo estudiaba, no sé, habían como 2 edificios, 3, habían hecho la biblioteca, que no sé si estará todavía, pero era una universidad súper pequeña. Y el fuerte era las pedagogías. Y ingeniería en acuicultura, me acuerdo que era como... Ahí están todos los salmoneros ahí ganando, se abanican en plata. Pero sí, pues Y no nos olvidemos, perdón, del reportaje de hace poquito del colega Mauro Gómez Pablo, que hizo crisis eso con el tema de los pehuenches. Yo me imagino que Ahí el sí. bonito de 500 millones de pesos. Sí, causó y yo me estrago. acordé acá en la universidad, po. Pero bueno. Sí, pues nada, creció harto. Yo decía, menos mal que no existía medicina cuando yo estudié porque habría sido médico. Te hubieras tentado. No sé si atentado, pero era como que si eras buena en todo, estabas obligado a ser como que o eras médico o eras ingeniero. Entonces en ese tiempo me acuerdo que estaba ingeniería, estaba acuicultura, estaba a comercial y estaba ingeniería en alimentos.
y tenía que elegir entre las tres, entonces, y ninguna de las tres me llamaba la atención. Entonces, mirando la malla, así como yo decía, ingeniería comercial, esta cuestión no tiene matemática. Era como, no. Después los acuícolas, yo decía, no, así como andar, no, tanto animal encima, no, así como, no. Sí, esto andar buscando, alimentando peces y todo, no era lo mío. Y entonces me quedaba alimento, porque entré a estudiar alimento. ¿Primera carrera? Sí, pues mi primera carrera, entonces yo digo, y entré, y no me gustó. Justo ese año se abrió la carrera de pedagogía, el año siguiente se abría la carrera de pedagogía en matemáticas. Ya Se ahí vino el reabría. cambio, ya. Y ahí yo digo, no, yo me cambio, sí. Mis papás no estaban tan contentos, po. Pero no, yo dije, no, yo me cambio. Si no, no iba a ser feliz. Se me dijo, menos mal que no estaba medicina, porque si no habría estado medicina. Con este espíritu tan inquieto, ustedes la ven, la escuchan, y yo que la tengo aquí a mi lado, eso es como una fuerza de energía del descubrimiento, del conocimiento. Con este espíritu tan inquieto, ¿tienes alguna, no sé cómo llamarla o llamarlo, modelo de algún personaje que te llame la atención a nivel histórico, mundial, en la búsqueda del conocimiento? Mira, voy a una pregunta que siempre le hacen, no sé, que de repente te hacen, ¿cuál es tu matemático preferido? Es súper difícil, pero me encanta Gauss. Sí, Gauss es un Da Vinci también. Lo que pasa es que también en ese tiempo como que los científicos eran más bien filósofos Eran como integrales. y conocían de todo. Entonces, el año, no sé, por 1800, hubo como un resurgimiento de la ciencia súper potente. Entonces, yo creo que cualquier personaje que estaba y en ese año son como mis ídolos. Pero es difícil. Me gustan todos. Lo que pasa es que en general me gusta mucho la ciencia, me encanta. Me gusta mucho leer de ciencia, y no solamente de matemáticas, sino que en general. Por ejemplo, ahora estoy fascinada con lo de la misión Artemis. ¿Sí? Entonces, me acuerdo de cuando era chica, la última vez que enviaron un cohete al espacio explotó. Me acuerdo que estábamos con mi papá así y yo estaba todos mirando y ¿esto es verdad o es película? Uno pensaba. Exacto, si le contaba a mi hijo eso. Entonces, todas a mí esas cosas me llaman la atención. Me gusta, siempre me ha gustado saber, aprender. Y se nota. Bueno, hay a lo mejor cuántos estudiantes que están viendo aquí a la doctora Jimena Colipán o están muy motivados a decir, me gustaría entrar a su clase, o muy asustados. Eso no sé. Pero mira, Jimena, ahí está la cámara libre para que tú envíes un mensaje, lo que tú quieras. Mi mensaje es que no sé si ya están estudiando o van a estudiar algo. Les quiero decir que uno puede equivocarse de repente en sus vocaciones, ¿ya? Que quizás no son tus deseos, sino que son los deseos de otros. Yo les digo que es importante decidir lo que vayas a hacer, pero que sea de ti, porque probablemente es lo que tú vas a hacer durante toda tu vida. Por lo tanto, lo que elijas tienes que verlo como que fuera tu hobby, porque vas a pasar toda la vida en eso. Y si lo ves así como tu hobby, te vas a divertir. A mí me encanta mi trabajo. Yo no trabajo. Yo desarrollo mi hobby, lo paso súper bien. Y ojalá todos tuviesen esa oportunidad, poder en algún momento de no pensar en lo que quiera el otro, o la familia, o el papá, o porque la masa lo está haciendo, sino que deseen y puedan lograr lo que ustedes quieran. Que ustedes identifiquen cuáles son sus habilidades, para que el resto de las vidas que la quieren la disfruten y que lo pasen bien. Bueno, qué tremendo mensaje, qué importante y qué difícil, ¿eh? Que se puedan divertir en su trabajo. Es una aspiración para todas y todos. Bueno, queremos agradecer a la doctora Jimena Colipán Uribe, profesora de Matemática y Computación de la Universidad de los Lagos. Qué bonito suena eso, ¿eh? Sí. De la Universidad de los Lagos, máster en Didáctica de las Ciencias, que estudió en la Universidad Joseph Fourier de Grenoble, ahí sí, mejoré, Francia, y el doctorado en Matemática del Instituto Fourier. Bueno, queremos agradecer este momento
de magia, de encantamiento con el conocimiento, de motivación que nos inundas aquí en el estudio y por supuesto a través de las pantallas, a través de lo que es el ámbito radial. Y gracias por estar en la entrevista de la semana. Muchas gracias a usted. Bueno, y usted ya la escuchó, ya la vio, una motivación tremenda, ha pasado aquí, no una brisa, me voy a permitir decir, pasó aquí un viento, un huracán de energía y conocimiento a través de su estudio de lo que es la entrevista de la semana. Los grandes temas a través del Lagos TV, 107.5, su radio Universidad de los Lagos, y por supuesto en su programa La Entrevista de la Semana. Que esté muy bien. Gracias. Chao, Chao. chao.